11 en punto de la mañana en toda la Argentina. Vamos a tomar contacto con Hugo Rosales. Él es periodista argentino que está viviendo en Israel. Hugo, Sebastián Carbone y Rodrigo Peruso te saludan. ¿Cómo andás? Hola, buen día. ¿Cómo les va? Sebastián, Rodrigo y a Hugo, la audiencia. ¿en qué ciudad estás, Hugo? Yo estoy en Jerusalén, en Ujú. la capital. ¿Y cómo es hoy vivir allí? Porque las noticias que llegaban de Israel hasta hace muy poco tiempo era el avance en la vacunación, la recuperación de la vida normal, dejar de usar el tapaboca, la posibilidad de la vacuna, y todas buenas noticias hasta que se metió este tema en el medio. ¿Cómo es vivir allí hoy? Hoy, por ejemplo, es un día más tranquilo porque es feriado. Aquí celebran una festividad milenaria y es como si fuera un domingo en Argentina, pero si no, sería un día normal porque no se, no se detiene la actividad eh, a pesar de todo este conflicto. O sea, llevamos una semana, hace una semana a esta hora estaban por caer los primeros misiles aquí, que fueron lo que desató todo y estamos a punto de cumplir esos 7 días ininterrumpidos de bajo fuego, pero acá la sensación de estar en guerra dura el tiempo que duran las sirenas sonando y los 10 minutos posteriores que le piden a la gente que no se mueva hasta que pasen los efectos del posible impacto. Y luego la gente sigue igual. En Jerusalén no volvieron a caer después de esos 8 lanzamientos en el primer momento que fueron una advertencia y a la vez servían para provocar lo que se vino después en todo el centro y sur del país, ¿no? Porque los terroristas solo quisieron avisar que empezaban esta cruzada importante, belicosamente hablando, pero hacia aquí no van a tirar porque no han tirado casi nunca. Aquí tienen eh, radicado ellos dentro del territorio de Tierra Santa, que es la ciudad vieja de Jerusalén, está su mezquita, que es la tercera importancia en el mundo y es como tirar contra su Dios, lo que hicieron. Realmente el resto del mundo árabe no se lo perdona en la zona, pero bueno, eh, eso da cierta tranquilidad a los que estamos acá, Claro. hasta por ahí nomás, ¿no? Porque esta gente actúa como un grupo terrorista, el resto del país no duerme desde hace 7 días y bueno, ya superaron los 3.000 misiles caídos aquí y no paran. eh, y es una segunda instancia porque la otra guerra que todavía sigue, que es contra el COVID, bueno, es cierto, hace un 30 días nos liberaron de los tapabocas en la calle, pero no de la presión que significa estar cuidándose con muchas precauciones todo el tiempo, porque eh, esto no se ha superado ni mucho menos, o sea, tampoco es que todo el mundo está vacunado, acá el 64-65% de la población se llegó a vacunar, el resto no. Eso ha dado ciertas ventajas para circular a la gente que estamos vacunadas. Ujú. Y bueno, el temor de que ingresen otras variantes, de que haya un ingreso de la cuarta ola que aquí todavía no llegó, pero en Europa está en pleno desarrollo, hace que la vida, eh, en cierto modo, sea normal, y la normalidad devolvió el conflicto, porque el conflicto, yo les explico, Sebastián, Rodrigo, el conflicto acá está desde hace muchos años Sí. y todo el tiempo hay ataques desde Gaza a parte de la población israelí en este formato de lanzar cohetes eh, trabajados por ellos y que son eliminados por la cúpula de hierro que funciona todo el tiempo
y que no son noticias. O sea, Ujú. la noticia, Hugo, por ejemplo, para los que somos de afuera, fue que durante un año que duró la pandemia acá, no se tiraron. O sea, estaban preocupados por el bicho. Y ahora que volvieron a la normalidad, entre comillas, y volvió la normalidad de estar mm. agrediéndose, y en eso están. Lo del escudo de hierro lo vimos, es sorprendente. ¿Querés contar bien qué es o cómo funciona ese escudo de hierro que fue noticia en la Argentina? Bueno, mira, esto en muchos lugares aparentemente está siendo noticia. Acá cuando uno llega, lo primero que te explican es eso, que tenés que estar tranquilo porque hay una protección especial que está ahí flotando todo el tiempo en el aire, que es un sistema de radares interconectados que cubre todo el territorio del país. Y en el momento en que por el espacio aéreo se desplaza una, un ataque como esto, o sea, un petardo de esto, en este caso ya lo han ampliado los drones, porque los terroristas también utilizan drones o globos incendiarios, cualquiera de este tipo de herramientas que utilizan para atacar son detectadas por este sistema de radares y está interconectado a una serie de alarmas, ¿no? Que suenan en el lugar donde va a caer. O sea, el aparato, el escudo de hierro, los radares detectan desde dónde sale, generalmente salen todos desde Gaza, y en los primeros 4 o 5 segundos determinan la trayectoria. Y al mismo tiempo determinan dónde va a caer. Si el misil va a caer en una zona poblada, que todas las zonas pobladas están cubiertas por alarmas físicas en los lugares, empieza a sonar una alarma en ese lugar donde va a caer. Al mismo tiempo, por celulares, aplicaciones, también llegan mensajes a todos los que están geolocalizados en ese territorio. Entonces vos te enteras de que donde vos estás viene un misil en el aire y de acuerdo a la distancia que está ese pueblo del lanzamiento, podés tener entre 15 o 20 segundos hasta un minuto como máximo para llegar a un refugio, que acá les llaman refugio, Sí. a que cada casa tiene un espacio para, por debajo de la casa, un sótano como los nuestros, en nuestros territorios, muy blindado, que te pueden hacer de bola la casa, pero ahí abajo la gente queda, sobrevive, digamos. Y Ujú. así funciona el escudo este, que estas alarmas generalmente eran ráfagas de algunos días, algunas veces, para algunos pueblos, como para decir estamos y estamos en guerra, digamos. Todo el tiempo ha sido así y de hecho hace 2 semanas empezaron de nuevo, cuando vieron que acá volvía ciertamente a la normalidad las cosas, empezaron a tirar. La escalada fue muy grande, pero ahora ya directamente esta semana, después de la reacción de Israel, que le tiró con todo, porque tocar Jerusalén era lo último que podrían haber hecho esta gente. Y bueno, la escalada fue que han llegado a tirar más de 100 juntos al mismo tiempo a distintos pueblos y eso creo que está superando la capacidad de los radares y algunos pasan de largo. Por eso se han producido Claro. algunas muertes y algunos ataques importantes. Ujú. Pero lo que ustedes ven como difusión sí es un mecanismo de una tecnología y una precisión impresionante, del mismo modo que se ve la precisión que tienen con los ataques, ¿no? Cuando tiran los de allá para acá, tiran y no saben a dónde va a caer. Y de hecho, de 3.000 lanzamientos que hicieron desde Gaza, 400 les explotaron antes de salir o adentro de su territorio, con lo cual han hecho un daño tremendo también en su población civil. Se han autoagredido, pero los otros que pasaron, la mitad fueron interceptados, 1.200, 1.300, y los otros 1.000 fueron a dar en la tierra y en algunos casos en algunas poblaciones, en edificios. Y bueno, y es el costo que se está pagando de ambos lados, carísimo. Ujú. Hugo, ¿hace cuánto que vivís allá? Yo no estoy, en realidad yo no estoy viviendo aquí, yo hace 5 años que vengo todos los años por temporadas a hacer un trabajo de intercambio y de estudio, cuando vengo me quedo 3 meses
y a veces volvía y lo volvía a repetir dentro del mismo año. Entonces, los últimos 5 años yo he estado la mitad del tiempo aquí y la mitad del tiempo en Argentina, excepto el 2020, cuando vine por el primer trimestre en febrero del año pasado. Y bueno, en marzo se desató la pandemia. Cuando quise volver, tenían el aeropuerto cerrado acá. Allá no había ni noticia del COVID, pero nosotros acá lo empezamos a percibir, lo vivimos las dos primeras olas muy fuertes, el invierno, después la llegada del verano y un error estratégico que cometieron acá, que habilitaron los colegios creyendo que había pasado cuando terminó la primera ola y cuando vino la segunda se llevó puesto todo, decidieron cerrar el país, militarizarlo, ahí sí dejaron de guerrear. Y bueno, después de la segunda vino la tercera ola, ya llegó fin de año y bueno, realmente fue un desastre, fue récord Mm. de contagios y muertes a fines del año pasado que llevaron a mantenernos quietos hasta que apareciera la vacuna. Y bueno, por eso me tuve que quedar todo el año pasado y ya este año empecé a tratar de ver si podía volver cuando se hacían algunos pequeños lapsus como para repatriados y ese tipo de cosas, pero realmente la inseguridad con la que se produce hoy trasladarse un vuelo de estas características, tengo que pasar por 5 aeropuertos y era un riesgo muy grande y decidí quedarme, la vacuna estaba prácticamente a la vuelta de la esquina y esperé Mm. y bueno, ya me vacunaron hace 2 meses y medio y cuando empezaron a recrudecer la situación en Sudamérica, no tenía posibilidades por los intercambios de vuelos entre Claro, Brasil y Argentina. sí. Así que acá estábamos bastante bien el mes pasado, en lo personal, esperando el momento para regresar. Y bueno, y ahora me toca vivir esta situación de guerra que no me la imaginé nunca, pero bueno, acá estamos. Tremendo. Hugo, ¿te vacunaron con las dos dosis? ¿Cómo es el proceso? Porque vos, no sé si tenés ciudadanía, cómo estás en los registros. Está bien que estamos hablando de un país con, bueno, el país que más ha vacunado en todo el mundo. Por ahí el ejemplo que nosotros tenemos acá en la Argentina es que faltan las vacunas. En el caso de Israel ya ha podido avanzar mucho más, pero ¿cómo fue ese proceso de vacunación? No, fue muy rápido, estamos hablando de que ya hay gente que está cumpliendo los 6 meses, acá se comenzó igual que en todo el mundo, empezaron por los adultos mayores, la gente con personal esencial, y de ahí fueron bajando por edades, pero sin discriminar a nadie. Acá el que pasaba lo vacunaban, o sea, no, no querían acá solamente quien se niega porque, bueno, no cree, porque tiene una enfermedad, porque la religión se lo impide y ese tipo de cosas, que es mucha la gente, eh, no lo obligaron. Pero si vos te presentabas voluntariamente, así no tuvieras papeles, fuera ilegal, es una cuestión humanitaria y de salud. Así que no tuve ningún inconveniente y yo tengo un seguro de salud cuando estoy aquí que se contratan o por obligación y bueno, y con ese seguro fuimos vacunados todos. Así que no, una cosa muy rápida, muy sencilla, muy efectiva y muy tranquilizadora, ¿no? Para los que estamos, inclusive ahora las pruebas han avanzado muchísimo y el efecto ya se considera que duran más de un año, o sea que nos han prorrogado la validez de esa certificación de inmunidad hasta fin de año. Y bueno, yo creo que es lo que está pasando en Europa recién ahora, han empezado a vacunar con cierta fluidez, están apareciendo las dosis, yo veo que en Argentina también han avanzado bastante, a pesar de todo lo que se dice y lo que ven ustedes, observándolo desde lejos y conociendo el territorio, la zona, eh, está demasiado bien avanzado comparado con otros lugares donde en algunos lados no han empezado. Mm. Y lo que tienen que tener es mucha paciencia y mucho cuidado, porque están atravesando recién la segunda ola. Sí. Nosotros pasamos la segunda y la tercera sin vacunas y son tremendas, porque la tercera ola llega a cococho, digo yo, así
burdamente de la segunda y no te das cuenta cómo se produce esa masividad de contagios, que es ahí donde se saturan los sistemas de salud, no alcanzan a atender a la gente porque se produce precisamente en el invierno. Ujú. Hugo, ¿y cómo es cómo es la vida ahora de ustedes? ¿Hay eventos masivos? ¿La gente sale más? ¿O un poco el conflicto bélico también frenó esa efervescencia que podría haber en un principio cuando ya las restricciones son menores? Mirá, no, en este momento no hay nada. En este Ujú. momento, apenas que la gente sale a trabajar, a llevar a sus hijos al colegio, acá recién ahora volvió la normalidad a las escuelas. Se intentó abrir la educación 3 veces y las 3 veces la tuvieron que cerrar el año pasado y este año una vez más intentaron y bueno, dieron marcha atrás y no hubo clases y no hubo universidades y no hubo colegio, no hubo nada. Recién ahora se volvió a la normalidad y bueno, pero la gente con esto de la guerra, olvídate, es como lo otro. Y en este caso, sí, la normalidad había devuelto los espectáculos públicos, había deportes, había, pero todo muy limitado, o sea, no es que volvió y vamos todo de vuelta a la cancha o vamos al teatro, al cine, no, acá primero no entra el que no está vacunado. El que no está vacunado no puede ir a ningún lado. Y si va a trabajar y tiene una excusa por la que no se vacunó, tiene que hacerse un análisis y demostrar que está negativo cada vez que se mueve. Y si no sale de su casa, tiene que tenerlo una vez por semana hecho ese estudio. O sea, realmente no es cómodo no tener la vacuna para vivir después de que todos están vacunados o la gran mayoría. Y los eventos, bueno, una cancha de fútbol, había un partido la vez pasada, el lugar entraban 50.000 personas, pero no dejaban entrar más de 10.000, con todas las distancias, barbijo, controles, todo lo que te imagines, pero bueno, esa es la normalidad que quedó después de eso, ¿no? Y así son todas las actividades eh, que, bueno, la gente está contenta porque por lo menos puede volver a hacer algo que antes no se podía hacer nada. Vos decías hoy que ahí a donde están, por ahí, como no es común en Jerusalén el bombardeo, tal vez no tengan o no sientan el mismo temor que en otros lugares del país. Vos decís, hay gente que no duerme hace una semana. Para vos, ¿cómo es el día? ¿Estás nervioso? ¿Tenés miedo de que en cualquier momento pueda pasar algo o lo vivís de otra manera? Mira, en lo personal, yo lo he asumido como durante estos 5 años me vinieron explicando cómo era estar en una situación de esta. Yo no la había experimentado nunca, salvo cuando viajé al sur, en la zona que quería conocer, la zona de la Franja de Gaza, y estuve ahí. Y bueno, cuando vos estás un par de días, sí o sí te toca presenciar la caída de un misil o los sonidos de las alarmas o visitar un refugio, ¿no? Pero como una cuestión de curiosidad, lo viví, pero ellos me explicaban, para nosotros es normal y es todo el tiempo estar bajo el fuego de esta gente, el fuego enemigo, digamos, ¿no? Sin que hubiera ningún tipo de represalias de este lado, siempre ha sido de esa manera. Cuando hay reacción de este lado, la cosa recrudece y esto es lo que pasó ahora. Entonces, hacía 15 años que no había este tipo de cruces y donde las desproporciones son muy grandes. Entonces yo en ese momento no creí que por la forma en que habían avanzado las negociaciones, la convivencia, no había en el horizonte una posibilidad de que se llegara a esto. Y, y bueno, es como que ellos te viven tan tranquilos, entre comillas, conviven con esta situación que te lo van contagiando. Entonces yo en este momento no te digo que tengo miedo porque las medidas que hay para defenderse de estas posibilidades son muy grandes, o sea, es impresionante la seguridad con la que se vive en este país, o sea,
lo que no es seguro es precisamente que esto termine pronto, porque para ellos es parte de una forma de vida. Todo el mundo aquí hace el servicio militar y se prepara para esto, y están los hombres 3 años y las mujeres 2 años bajo bandera. De hecho, todo el ejército que está en guerra en este momento, son más de 150.000 almas, entre hombres y mujeres, tienen entre 18 y 21 años, o sea, están en el servicio militar, son chicos que salieron de la secundaria y entraron al ejército, todavía no tienen chance de ir a la universidad. Y esa es la gente que está llevando adelante la guerra, y uno lo cuenta y por ahí no te lo puedes creer, es tremendo, ¿no? sí. Pero así es. Y acá esto ha pasado con gente mayor que ahora es reservista, que está sumándose, porque han llamado como 5.000 reservistas expertos en tanques, en la infantería, en lanzamiento, en logística, y todos esos los convocan, pero esa gente son un poco más grandes, pero todos los años tienen que ir y actualizarse, entrenarse, porque ellos saben que están en peligro todo el tiempo, y para uno que viene de afuera no te deja con la boca abierta. Uh-huh. Hugo, te agradecemos el contacto, te deseamos que puedas volver a la Argentina cuanto antes, un abrazo enorme. No, muchísimas gracias a ustedes por esta posibilidad de desahogarse un poco uno y sacar la cabeza de las informaciones acá, y las cadenas están todo el tiempo transmitiendo lo que va pasando, te lo cuentan como si fueran los datos del tiempo, la cantidad de ataques, de muertos, de cosas, y está tan naturalizado que después de una semana uno ya no distingue que te llamen y te pregunten, pero es cierto lo que estamos viendo en la televisión, o fue a la semana pasada. No, está siendo ahora, y hay más de 1.500 edificios que ya han sido destruidos desde los Israel contra Gaza. O sea, están demoliendo prácticamente la ciudad con una precisión de lanzamiento de este lado que no la tienen los otros. Entonces, eso también te llama la atención. Eligen un objetivo, le llaman, le avisan uno por uno a todos los que están adentro, y después le tiran y lo demuelen. O sea, es una guerra psicológica, física, de donde lo mires. Y además, en el trasfondo, es una guerra religiosa, que cada uno tiene su creencia, tiene su Dios, y están haciéndola en función de eso, ¿no? Porque se invocan y se inmolan de una manera que vos decís, no entra en nuestra mentalidad, Claro, en nuestra cabeza cultural. claro. Hugo, un abrazo grande. No, un abrazo a ustedes, chicos, un saludo enorme, y bueno, espero que termine pronto y poder regresar a Argentina. Ojalá que sí. Hugo Rosales, periodista argentino en Jerusalén, a él escuchabas hablar con nosotros y contar una historia tremenda, que es la que se está viviendo en aquellos lugares del mundo, con un conflicto que viene desde hace un montón de años, en donde están en medio de la discusión por a quién le pertenecen las tierras, una guerra que, como decía Hugo, no es de ahora, no es de hoy, no es de unos días, viene de mucho tiempo, con un montón de aristas, ¿sí? Pero queríamos tener, más allá de todo eso y de la conclusión que sacará cada uno de lo que está pasando en ese lugar, la palabra de este argentino que no puede volver, primero por la pandemia, bueno, ahora también un poco por la pandemia, ¿no? Porque cuando la cosa está más tranquila acá, se pone más heavy allá y viceversa. Y contaba Hugo recién también lo de la cuestión sanitaria, esto de ya haberse vacunado, pero recién recuperando. Digo esto porque hablaba de la presencialidad en las aulas, que es algo que nosotros acá tenemos. Bueno, en Israel, lo decía él, volvieron ahora hace poco, los bares, los cines. Digo, hay mucho que había perdido Israel y que viene recuperando de a poco con el índice de vacunación más alto del mundo, ¿no? Sí. Sí, la certeza también, o desmitificar un poco que no hay país que haya manejado bien la historia. Digo, más allá de este caso de Israel con la vacunación, contaba todo lo que atravesó durante la pandemia y cómo las olas anteriores lo impactaron de lleno y causaron muchísimas muertes.
Es decir, que ningún gobierno la tuvo atada de taquito a la pandemia, ni mucho menos. Parece que Israel sí con la vacunación y es un poco el camino a seguir. Es cierto que está vinculado al poderío económico que tiene Sí, y comparar la economía de Israel con la Argentina es me insólito. parece que está fuera de foco. Argentina dentro de los países con los que se puede comparar está ahí en el medio. Está detrás de Sí, Uruguay, está detrás de Chile, a la par de pero a Brasil. la par de Brasil y por encima del resto de Latinoamérica. Sí. Entonces está Sí, ahí. sí, para poner las cosas en el lugar en el que van, Sí, ¿no? Lo hablábamos la semana pasada. También cuando te dicen no somos el mejor ni mucho menos, y hay países más cercanos que tienen mayor nivel de vacunación, pero no estamos últimos en la fila. No somos el peor país, el único, de rato parece como que somos el único que no consigue vacunas, claro. el único que no puede vacunar, el único que tiene cerradas las cosas. Bueno, no, está pasando, evidentemente. Lo decía recién Hugo, estamos hablando del país con el mayor índice de vacunación, que tenía cerrados sus colegios, que tenía cerrados sus bares, que recién ahora empezó a mover un poco los eventos. Digo, bueno, va recuperando algo de esa normalidad, pero de a poco, ¿no? Realmente uno la desea con tantas ganas a que llegue Sí. ese momento. Ojalá se vengan por delante días de mayor cantidad de vacunación en la Argentina. Se habla de que va a ser Claro, estamos final de esperando mayo las y dosis junio. de Oxford Sí, AstraZeneca. se habla de segunda mitad de este mes y el que viene como meses en donde se aceleraría el plan de vacunación, así que uno es optimista respecto al tema.